Pero contrario a sus historias donde los jefes fueron los villanos, en mi historia es diferente, el villano fui yo. Así que bueno, mi experiencia laboral fue mala, sí, pero no fue culpa de Llegó los el jefes, fue grito mi con culpa. toda la guasa, chisme, vacile y risa que arrasa. Ponte los audífonos, ven pa' escuchar que el podcast más duro ya va a comenzar. El grupito de WhatsApp Podcast. Buenas, mi gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué hora está viendo esto, pero bienvenido a nuestro podcast, El Grupito de WhatsApp. Bienvenido a un nuevo capítulo, estamos muy emocionados de tenerte aquí. Pasaron cositas, somos 4 ahora, pero bueno, somos lo que estamos lo que somos y vamos a seguir para adelante. Si alguien ya vio el otro capítulo, bueno. Si no, si este es el primer capítulo, bienvenido. Después Este es nuestro capítulo exacto. Este es nuestro capítulo 1.1 y de aquí para adelante va a ser siempre así. Nosotros maravillosos, pero gracias por estar aquí, gracias por apoyarnos. Antes de comenzar, por favor, te recordamos que te suscribas a nuestro canal, que le des me gusta el video si lo estás viendo en la computadora, en el televisor, en donde sea, por favor, tienes la opción de me gusta disponible, dale me gusta, síguenos y recordando que tenemos nuestras redes sociales disponibles, TikTok, Facebook e Instagram para más informaciones, para más videitos, para bloopers y demás. Así que estamos comenzando nuestro capítulo hoy, el 1.1, y nuestro tema quizás va a estar un poquito enfocado como en Brasil, porque vivimos en Brasil, pero es sobre nuestras primeras experiencias de trabajo como inmigrantes en nuestro país. Yo emigré 2 veces, así que yo tengo 2 experiencias, pero me gustaría escuchar de alguien más porque mis experiencias fueron medio que bastante chimbas las 2. Entonces, quiero escucharlo, mi amor. Si eres colombiano, para nosotros la palabra chimbo es algo malo, o sea. Ah, sí, cierto. No hay que aclarar. ¡Qué buenísimo! Valga la aclaración. Y que trabajé por 2 meses, no me pagaron, pero fue ¡Qué chimbo. chimbo! O sea, mi jefe me gritaba a toda hora, pero bien. Es que increíble, ¿no? Bueno, no vamos a irnos del tema. No, es que es parte del tema, creo. Por ejemplo, yo tuve 2 experiencias laborales en un país nuevo. O sea, mi primera migración fue a Perú en el 2018 y mi primera experiencia fue como promotora. Y yo me acuerdo que, o sea, que yo me rendí en ese trabajo el día que estaba llorando una mototaxi. O sea, les cuento, yo trabajaba, o sea, yo conseguí ese trabajo, o sea, yo tenía una semana en Lima, vivía en Villa María del Triunfo, quien conoce Lima, quien sabe, o sea, es el barrio como Petare, pero lleno de tierra. O sea, full tierra. Y nosotros estábamos en el Ministerio del Trabajo sacando los permisos de trabajo justamente, como que tramitando esto, y llega una tipa venezolana, que esta empresa está buscando promotores. Y yo, bueno, metí el currículum, la cuestión, todo, quedé para trabajar en el mismo Cono Sur, en un barrio en La Molina. Y bueno, ese era un barrio, como dicen, pituco, que es cifrino, que es de gente rica, que iba pura gente, conocía más de un actor de la televisión peruana y yo ni pendiente, porque como yo no tenía televisor, y la gente, ¡ay, Alexandra, mira con quién hablaste! Y yo, ¿quién es este? Niña, que pidió una foto, ¿para qué? Yo ni idea, o sea, yo... Ay, no. Ay, yo... Y de ahí era como que temporal, me tomaba 2 horas para ir, 2 horas para regresar, y eso que tomaba, o sea, tren, autobús, era demasiado tiempo, y estaba en la propia zona sur, o sea, yo vivía en la zona sur, y tenía que ir en la zona sur, y me tomaba 2 horas, o sea, eran 4 horas todos los días. Sí, horrible. Y después me pasan a otra parte que era un poquito más céntrico, el metro me dejaba más cerca, y ahí fue horrible. Ahí fue horrible porque ahí me acuerdo que sufrí desde acoso de aquel tipo por parte de personas. Y, o sea, y yo era promotora de atunes, gente. Y usaba un vestido verde que decía la marca del atún aquí grandísimo, que era un vestido hasta aquí, un vestido hasta las rodillas, pero verde chillón, o sea, verde Navidad.
No era un... ¿Tienes fotos? ¿Tienes fotos? ¿Tienes No, fotos? no, yo, pasado oscuro, recuerdos de nada, no, yo no tengo nada de Esos eso. recuerdos no valen la pena. No, 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 no. Y yo, flaca. Dije, o sea, si no fuese por el podcast, lo hubiese olvidado. Si no fuera porque Posiblemente quieren Por pasar pena en recordarme. internet, no lo digo. Gracias por Flaca, sí. recordarme. Y yo decía, gente, pero o sea, hubo hombres en el pasillo donde yo trabajaba que se tocaban sus partes viéndome en la parte de arriba. Y eso para mí fue, o sea, súper traumático, o sea, fue súper, 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 iba a decir chimbo otra vez. Por favor, entiéndase que me refiero a que fue súper malo. Y, o sea, pasaron muchísimas cosas así. Y me acuerdo que ese era mi puesto fijo. Y resulta que siempre habían las dos que se portaban mal, digamos, de las chicas promotoras, que les tocaba hacer como que cuando alguien se enfermaba o cuando era el día libre de alguien, a ellas les tocaba como reemplazarlo. Mi día libre era el martes y era mi primer día libre en un mes porque yo no había tenido día libres en todo un mes porque, o sea, me tenían como que tú eres nueva, tienes que, o sea, yo estaba siendo explotada laboralmente. Y cuando me llaman, o sea, yo tenía que estar a cierta hora, me llaman súper tarde que tenía que ir a trabajar porque la chica que iba a ir no fue. Y yo le digo como que, pero es mi día libre, no, tienes que venir. Y yo, ok, o sea, todavía como que hay que conservar el trabajo, la cuestión, todo, habíamos pasado por un montón de cosas, era como que, vamos. Pero voy tarde, o sea, yo sabía que no me iban a dejar entrar porque el supermercado era súper exigente con el horario de los promotores, de las chicas, y yo sabía que no me iban a dejar entrar. Y yo aún así me fui. Y cuando agarro una mototaxi de donde yo vivía, estas mototaxis en Perú tienen como una cosita atrás que tú te Techito, puedes ¿verdad? montar, ajá, 2 o 3 personas atrás, ¿verdad? O sea, no es que tú vas en la moto, sino que ellos tienen como esa parte de atrás donde tú te montas dos Ah, personas. Carroza, como una Como una carroza. carrocita, sí. Y entonces, ajá, entonces tú pagas por persona para que ellos te lleven. Y yo voy a la mototaxi, era como que todo tierra, las calles súper mal, todo hueco, y cayó en un hueco. Y yo he saltado, pegué la cabeza, y yo que soy chiquita, yo que soy chiquitica, en Perú era el doble de la persona normal. Quedaste así. Pegué la cabeza en el techo ese, y cuando caí, era un asiento de plástico, me resbalé y pegué la rodilla contra el tubo, así que tiene un tubo ahí, pegué la rodilla y las lágrimas aquí, así, mira, de una vez, no aguanté el dolor, o sea, yo tengo tolerancia al dolor, pero fue como que el carajazo aquí, el otro golpe aquí, caí todo matada atrás. dije que el daño no fue solo emocional. No, o sea, fue un todo. Qué horrible. Y yo, ¿qué hago? O sea, yo sabía que no iba a poder trabajar, la rodilla se me hinchó al momento y a mí se me hacen los morados muy rápido, ya tenía el morado, yo digo, nada, a este mismo lo voy a pagar porque me lleve de regreso, porque yo no puedo caminar de regreso para la casa. Y llamo y le digo, mira, tuve un accidente en una mototaxi, no puedo ir. Me castigaron, me dijeron de todo, me llamaron que yo era una irresponsable, que no sé qué más, que esto, y me pusieron a hacer como que a cubrir las vagas de las otras, como a cubrir las faltas de las otras. Y yo como que, no, renuncio. Y fue como que, vas a renunciar después de todo lo que hemos hecho por ti. Y yo como que sí, explotarme, no hacer nada cuando me estaban acosando, como que, Déjame ir con mi poca dignidad que me queda. pero, o sea, dejé todo aquí, dejé mis lágrimas, dejé mi tiempo, o sea, sin tiempo libre, sin nada, renuncio. Eso fue un escándalo. Ay, no, no, renuncio, me voy, chao. Después de como 2 meses, no, mentira, como un mes y piquito, ahí decidimos irnos para otra ciudad en Perú, porque, o sea, Lima era el caos, pues nosotros estábamos como que viendo la caída en Lima. Y bueno, gente, esa fue mi humilde primera experiencia laboral en el extranjero. Bueno, es gracioso que la mitad Gracias, del ya va. dolor, ¿Quién por decir eso? es gracioso que la mitad del dolor y lo insufrible pasó fuera del trabajo, o sea, no fue dentro del trabajo. Fue la Y que experiencia. me sentía tan mal que me di una matada en un mototaxi. No, me sentí mal fue después de eso. Dios Bueno, mío, horrible. No, y eso, disculpen, ¿no? No sé quién migró para Perú, de los que estén viendo, pero sí he escuchado mucho eso, bueno, he escuchado parte y parte, he escuchado venezolanos que realmente les ha ido súper genial, como también he escuchado, que es la gran mayoría, que habla de que no, me fue horrible, me explotaban, no me querían atender en el médico. Claro, ellos no hablan de esto,
por miedo a que sus jefes, sus amigos, sus compañeros de trabajo lo vean y entonces empiecen a hacerlo con más ganas, ¿me entiendes? Entonces, sí, sí es impresionante, ¿verdad? El nivel de explotación que hay, ¿no? Como nosotros estamos en Brasil, podemos hablar libremente de eso, pues. Exacto, que sí. Yo creo que algo que pasa así universalmente es que, por ejemplo, tenemos un trabajo y muchas veces los lugares donde uno trabaja, ellos piensan que nos están haciendo un favor o ellos también piensan que, Sí, por ejemplo, por el hecho de uno ser venezolano, uno, ay, pobrecito, no tiene oportunidades, él llegó a Brasil o llegó a este país, entonces él va a aguantar lo que le toque, lo que le ponga, porque es un pobrecito y yo le estoy dando la oportunidad y muchas veces piensan eso. Yo en Perú llegué a escuchar personas que decían que uno se merecía que le pagaran menos porque si uno estaba pasando hambre en Venezuela, que te paguen menos en Perú para comer ya era suficiente. Era muy triste y te decepcionaba porque tú saliste buscando como mejores una mejoría. oportunidades, un mejor futuro, y te deparas con eso, o sea, es un golpe al corazón, un golpe a tus ilusiones, a tu sueño, a todo. O sea, claro, esto no es la regla para todo. O sea, hay personas que le está yendo muy bien en Perú, no fue mi caso, pero conozco personas que sí. Tengo un gran amigo que ahorita tiene hasta su propio canal en TikTok y es influencer súper bien y le va súper, súper chévere, la verdad. Y todos mis mejores deseos para él. Sinceramente, lo apoyo en todo lo que pueda. Soy su fan destacada en Facebook. Pero, pero de él, o sea, conozco dos historias más y ya. De todas las personas que conozco que se fueron a Perú, o sea, casi nadie tuvo éxito. Y que no es nada más creo que pasa en Perú, se han escuchado casos en Chile, se han escuchado casos en Colombia y aquí en Brasil lastimosamente pues también existen casos como esos, porque por ejemplo para mí no fue en mi primer empleo aquí, porque en ese sí fue un poquito más tranquilo, por así decir, no fue una cosa así tan horrible. Lo único que puedo recordar así, que fue realmente algo muy gracioso que me pasó, es que siempre creí que ser auxiliar de cocina iba a ser el trabajo más fácil por no hablar el idioma. Pero, pero hay un pequeño detalle. Nunca voy a olvidar cuando estábamos ahí en la correría, ¿no? Nosotros estamos trabajando en una pizzería porque Héctor y yo estábamos, mi esposo y yo, Héctor y yo estamos trabajando juntos en la pizzería y yo estaba ayudando a cortar las cosas. Casi nunca hablaba porque yo tenía pánico de hablar en portugués porque obviamente iba a decir alguna cosa que no es. Y vino alguien y me dijo que le pasara el chero verde. Y yo así, ¿el ¿Qué, qué? qué ¿El es el qué? ¿El cero qué? verde? El chero Quiero verde. verde. Pasa el chero verde, el chero verde. Y yo sí, ¿el qué? Y ella, eso, el chero verde. Y lo que ella me está pidiendo era el cebollín y El Cilantro. cilantro, el el esas cosas, cilantro. el monte. Sí. Para nosotros es monte, pero así ella me está diciendo eso. Y yo me quedé así y ella se molestó tanto que agarró y me dice, eso. Y así como que casi que me lo lanza en la cara como, bueno, oye, qué lógica, como tú no sabes qué es. O sea, absurdo. Y yo me acuerdo que me quedé así y se me aguaron los ojos y se me le quedé viendo a Edgar y él me dice, ¿qué pasó? Y yo, es que ella me estaba pidiendo eso y no entendí. O sea, eso por un lado. Mi experiencia ha sido una de las más feas que tuve, así por hablar por encimita. Fue también en esta fantástica búsqueda de trabajar como auxiliar de cocina porque continuaba pensando que era lo más fácil y recuerdo que fui a hacer una prueba de trabajo. Me dijeron para hacer la prueba primero, me pasaron varias, o sea, si yo fuese a hablar aquí, creo que la cuestión se va a poner extremadamente larga, Y pero así, triste. sí, entonces no, a mí no me gusta mucho ni siquiera recordar eso porque, ajá, y esa cuestión de que estaba trabajando en esa pastelería, era para hacer dulces, porque para quien no sabe, yo hice un curso de pastelería en Venezuela, me gradué y entonces yo pensaba de que aquí iba a ser un éxito poder trabajar de eso. Y yo llevé mis diplomas, mi cosa, hice la prueba, llevé unos dulces de prueba y todo para que vieran que sí tenía experiencia en el área. Y ellos me dicen, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una prueba por 3 días. Después de esa prueba de 3 días, vemos si te vamos a contratar y después entonces, si te contratamos, te pagamos esos 3 días. Pero yo estaba tan desesperada que yo dije, bueno, yo voy a hacer la prueba mismo que no me paguen, no importa, porque yo estaba con la fe de que iba a quedar. Solamente que yo no me esperaba con la sorpresa de que la desgraciada, yo solo les mandé creo con un audio a ustedes, que la desgraciada hija de su madre, porque, o sea, que Dios me perdone, pero yo tengo mucho odio a esa mujer. Cuando yo llego allá, ella me entrega un pote, me entrega entonces una esponja y me entrega un jabón y me dice,
como tú eres extranjera y tú no sabes exactamente cómo funcionan los dulces aquí, tú no vas a hacer dulces, tú vas a limpiar el baño. Y entonces yo me quedé como que, pero ya va, en la entrevista, la muchacha de recursos humanos me dijo que yo iba a trabajar en la parte de la cocina. Ya me dice, aquí la que manda soy yo, y entonces tú vas a hacer lo que yo te estoy diciendo. Se Ahí pasa. entonces yo le dije, bueno, está bien. Entonces yo voy a entrar al baño y me dice, no, no, espérate, yo voy a entrar primero al baño y después entras tú. La mujer hizo un desastre en el baño. Había popó por todas partes. Cuando ella salió del baño, ella me dice, ahora te toca limpiar. Yo entré y yo, al momento que abrí la puerta, obviamente el olor, ajá, se lo pueden imaginar. Y cuando vi, automáticamente empecé a llorar. Y yo dije, yo me voy, yo me voy, yo me voy. Y entonces yo llamé, estaba buscando la manera de llamar a Edgar, porque, o sea, no, con la cuestión de que no te dejan tener el celular en la cocina y todo el pedo. Busqué la manera de llamarlo, entonces dije que iba a ir al baño, fui a intentar buscar la llave del locker para sacar el celular, no me dejaron. Y yo dije, nada, ¿qué hago? Yo necesito el trabajo, entonces nada, yo me fui y lavé la porquería esa del baño, pero yo lloraba tanto que demoré como 4 horas lavando esa porquería, solamente porque no le quería ver la cara a la tipa. Recuerdo que cuando yo terminé de lavar el baño, era la hora del almuerzo, y yo agarré, me dejaron sacar el celular, llamé a Edgar y Edgar me dijo, agarra tus cosas y te vas de ahí. Agarré mis cosas y me fui. Claro. Pero Tenía deshumillada no hay. No, no pero tuve, o sea, yo me arrepiento mucho y todavía siento mucha rabia de no haber podido mentarle la madre a esa mujer. Porque, o sea, yo estaba tan indignada, yo estaba tan dolida de lo que había vivido que ni siquiera me dio tiempo de poder demostrar la rabia que había agarrado, ¿sabes? Yo agarré mis cosas y me fui, yo no le dije nada a nadie, yo solamente me fui, yo ni me cambié, yo estaba como con la broma esa, con el pelo recogido, o sea, yo salí así y me vine caminando porque no era tan lejos de aquí de la casa, y me vine caminando aquí. Y cuando llegué aquí a la casa, obviamente empecé a llorar horrores y Edgar intentando calmarme y toda la cuestión. Y yo lo único que le decía es que no le pude mentar a la madre a esa mujer, porque yo necesitaba, o sea, todavía yo siento que lo necesito. Yo sé todo, yo le digo a Edgar cada vez que pasaba por ahí cerca, tengo muchas ganas de venir a tocar la puerta a esa Mira, desgracia de la madre. Ella no se debe acordar de mí. Yo estoy casi todavía segura no, que no se acuerda. todavía no habías desbloqueado en el nivel de portugués, todavía no habías desbloqueado esa Yo, parte de cómo No, mentarle la madre. yo creo que esa es la mayor frustración, cuando no puedes expresar lo que sientes. Yo eso me pasó a mí en mi primer trabajo con los chismes aquí en Brasil, porque es cuando, como yo te digo, o sea, yo sabía lo básico ya en un momento, pero yo no puedo expresar como que, mira, desgraciado, no puedes antes porque no tienes. y tal, no sé qué, ¿cómo? No Ujú. sabes ni siquiera. Lo que puede salir es con un insulto de carajito. y Estúpida. y que estupidita. Sí, tu mamá come chocolate. Mira, y que vaya a lavarse ese papo. No, no tiene. No. No, Ay, gente, Dios. de verdad, No, no, de no, verdad. pero ¿sabes cuál si hubiese sido una venganza de película? Que después de haber hecho todo, hubieses entrado tú a ese baño Lo dejo también igualito y, y me voy. Yo, y mira, peor, ¿sabes? Hasta en el piso así, deja así No. artesanalmente, ¿sabes? si ese restaurante aún Personalmente. Claro, funciona, deberías hacerle una visita. de verdad debería. Ay, ¿Dónde no, está la estúpida esta? No, ¿de y dónde que está seguro, esta gente? Lo más seguro ya ni trabaja ahí. no, a lo mejor sí, porque lo más seguro es que también se lo hizo otras personas, quizás no eres tú la única que se lo hizo. O sea, quizás otras muchachas esperando la cuestión, porque esa gente sí, parece que se alegran el sufrimiento de los otros, que no entiendo, o sea, ¿cómo te puedes alegrar o satisfacer de que otros estén pasándola mal? No, no lo entiendo. No, y lo peor de todo es que así, lo que a mí me pareció súper triste fue después compartir con otras personas sobre esa experiencia y muchas personas llegaron a decir que por eso fue que lo enlacé. Ah, no, pero es que tú tenías que haberte quedado porque es que tú necesitas el trabajo, porque tú eres extranjera. Tú necesitas tener por lo menos alguna entrada fija, porque imagínate cómo haces. Si se te dio esa oportunidad, ¿por qué la rechazaste? O sea, desafíos así se les presentan a cualquiera. No. Es Mira, verdad. mire, te voy a decir una cosa. Yo creo que hay un lugar en el infierno reservado para ese tipo de gente. Así de simple. Porque me parecen que son demasiado, o sea, ¿cómo tú vas a decir que, ah, no, tú te tienes que calar ese tipo de cosas porque tú necesitas el dinero? Mira, gente, algo que he aprendido con tantas cosas que me pasaron con cuestiones de trabajo es que nada paga tu salud mental. Nada, Nada, nada. Mire, nada. in- inclusive, sabe que hay, así muchas veces somos criticados, dicen que la gente de nuestra generación, que dice la generación Z, ¿no?
que dice que muchas veces no quieren contratarlo porque es una gente que no dura allí en la empresa, Ya que va, Que se queja mucho. paréntesis, yo soy millennial. ah, y Yaguaramay sería Yo creo qué entonces. yo soy generación Z, si no me equivoco. ¿Cuántos años tienes tú, mentiroso? 32. ¿Tú eres millennial? No, los Yo soy millennials, menor que no, tú, soy millennial. ¿Qué te pasa, no calabacita? chica, millennial es 95 para arriba, creo que 95 hasta el 2005. No, es el Googlealo. 94, no es. Ah, bueno, whatever, gente. Vamos así, porque si no, nos vamos a meter aquí en Yo este. Línea, 92. está en la línea, Bueno, está en la línea. la cuestión es que somos generación Z, bueno, Jimara y yo, ustedes ya son millennials, ¿no? Pero dicen que la gente de nuestra generación, nuestra característica es que uno no le aguanta nada en los trabajos. Entonces, así, creo que algo que me ha caracterizado así en este tiempo que estoy aquí en Brasil es que yo no soy de estar aguantando nada, ¿sabes? Por ejemplo, cuando yo tuve así mi experiencia en relación a mis primeros trabajos, así voy a hablar rápidamente. Por ejemplo, yo primero trabajé en un autolavado, era cosa informal. Después trabajé vendiendo heladitos en la calle. Fue cosa de 3 días porque no aguanté hacerlo y no sabía el idioma. Pero ya el trabajo, primer trabajo oficial, también fue como ayudante de cocina, como dijo Imara, porque yo estaba en Venezuela, estudié cocina y yo pensé que en el mundo perfecto y maravilloso, cocina era lo que iba a dar la plata y tenía trabajo en todos lados. Pero ahí, Ilusos. mira, ahí bueno, como así, encontrar un trabajo de cocina es difícil, no tanto por la experiencia, sino también por el idioma principalmente. Ahí, por ejemplo, yo imprimí muchos currículum y yo dije, bueno, yo tenía aún el chip de cuando había sido misionero, no fija metas y haga planes. Yo imprimía 30 currículum y yo dije, hoy voy a salir y entregar 30 currículums en esta calle. Y ahí yo fui y en el primer restaurante donde yo dejé el currículum, que ellos vieron, compartimos, era un restaurante mexicano. Y allí estuve medio que intentando conversar, diciéndoles que necesitaba trabajo y tal. Entonces así llegamos a un acuerdo y ellos me dijeron, de lunes a viernes tú vas a estar en la cocina aprendiendo con las personas que están aquí en la cocina, ¿no? Sin pagar nada. Y sábado, perdón, de lunes a Sin jueves, pago. O eh, sea, sin no te iban a pago. pagar nada. No, solamente me iban a dar comida y me iban a dar transporte. Y el alquiler se paga con. Que ahí, Con las bueno. gracias. Y ahí, No. viernes y sábado, entonces yo estaba trabajando lo que ellos llaman aquí extra, ¿no? Pero el extra era como mesonero, pero aquí en Brasil le dicen cumín, que no es el que lleva los platos, sino el que va y limpia las mesas, ¿no? Entonces ahí fue como que mi aprendizaje. Yo no sabía el idioma, pero de lunes a jueves yo aprendí a que a cortar el pollo, a cortar la carne. O sea, no que yo no sabía, sino que el restaurante tenía como que un estilo muy específico para sus preparaciones, ¿no? De los platos mexicanos. Y así fue como un mes de entrenamiento y los viernes y sábados yo trabajaba haciendo el extra y ellos me pagaban por día. Y así, al final de ese mes, ya yo fui como que contratado fijo para ser ayudante de cocina y ahí ellos me enviaron para un otro restaurante, ¿no? Entonces así, fue como que el proceso para yo poder entrar, entrar a un trabajo, ¿no? Aquí en Brasil. Pero claro, no fue de una. Necesité primero como que resolver así, bueno, no puedo ir a la cocina, trabajaba en autolavado porque necesitaba dinero y la cocina no pagaba. Entonces habían días que yo iba al Ujú. entrenamiento de la cocina y otros días no iba porque necesitaba el dinero que me pagaban en el autolavado, ¿no? Entonces era así más o menos esa dinámica. Y que necesitaba subsistir con algo que no fuera aire y agua. Y ya, Guaramay, ¿cuál fue tu trabajo? Ay, Dios mío, por Dios. Mi experiencia no fue tan terrible como la de ustedes, así que no les va a causar dolor de estómago. Sí. Yo tenía un problema que tenemos todos los migrantes cuando emigramos por lo menos a Brasil, que es la cuestión del idioma, y eso es, de verdad, es horrible, es horrible. Y también empecé Sí. trabajando desde abajo. Y una de las cosas que más me da risa es que cuando empecé a trabajar, yo no sabía, no, qué es lo que era basura aquí, que en realidad no es basura, es basura. Entonces, yo cuando me vine para acá, yo estoy en el sur, en Río Grande del Sur. El caso es que
yo empecé a trabajar en una pastelería. Para los que no lo saben, aquí en Brasil una pastelería no es lo mismo que en Venezuela. Una pastelería es donde hacen los pastelitos, pero aquí en Brasil es como las empanadas para nosotros, vamos a decirlo así, porque Ujú. la gente come Exagerado, ¿no? mucho. Entonces, no, voy a desayunar con un pastel y un café. O sea, ese es su desayuno, ¿no? Para el que tiene real, el que puede, X. El caso es que yo empecé a trabajar ahí y yo no conseguía trabajo también, me costaba mucho y la cuestión del idioma trabajando en un lugar de atendente fue horrible. Lo primero, lo que más fue horrible fue ese caso, no, agarra la basura, y yo la agarraba, se agarraba literalmente, es El esto, pote. es este el pote, y ella no basura y me lo agarra, y hasta que la señora igualmente, como en el caso de Yimara, se molestó y me agarró la escoba, que es lo que significa basura aquí, escoba, y me la mostró. Ah, otras cosas que de verdad fue horrible fue que ella decía pega esto, pega lo otro. O sea, aquí pega es agarrar. Entonces, para mí eso era otra cosa. Y aún en mi cerebro hay una parte que me dice, es otra cosa, chamo, reacciona. Entonces, mira, el idioma, yo creo que fue lo más horrible de aquí de Brasil es acostumbrarse al idioma porque entonces de repente alguien te hablaba y decía algo que tú no entendías y como te da pena preguntarle, No, Preguntar. tú así. decías, Sí. "Ujú". Sí, de repente te estaba insultando, ¿no sabes? Porque no entendía. Entonces tú, sí, tienes razón, soy un desgraciado. Entonces, y eso creo que fue algo que no le gustó a la señora y yo perfectamente le entiendo. Porque claro, tú evidentemente si tienes a alguien de atendente, quieres a alguien que pueda desenvolverse con los clientes y lo bueno es que debido a la presión me obligué a mí mismo a aprender el idioma. Y yo recuerdo una experiencia que me pasó también, muchachos. Ya me tocaba retirar los papeles porque ese era mi primer trabajo. Y el muchacho el sobrino de ella me llevó para el, ¿cómo se llama? Para el lugar que era el shopping, que era el centro comercial donde uno retiraba la cuestión, retiraba el documento. Y chamo, cuando íbamos nos hemos dado una mata en una moto horriblemente en una Tú bajada, era una también. bajada súper empinada. Sí, era una Como bajada ahí. súper empinada. No, pero era una moto, no de esas motos peruanas que parecen carrozas. Ah, No, espérate. pero que Este, eso Él también tiene estaba una moto. manejando y tú estabas de copiloto, ¿no? yo estaba de Ya va. Tú copiloto. estás disminuyendo mi experiencia en una mototaxi con tu experiencia en una Sí, moto. estoy disminuyendo el sistema de transporte peruano, pero bueno. Entonces, ay no, qué horrible, porque es que tú contaste la historia y yo me imaginaba, no, llorando en el mototaxi, entonces yo me imaginaba a Irene abrazando al tipo, y el tipo aquí, Abrazado, yo, y el tipo aquí, ¿qué? Y el tipo aquí, abrazado "Señor- así. Llorándole en el hombro. señorita, está bien, o sea, está Me bien. ando de parrilla en la moto. Limpiando Exactamente. los mocos de la camisa. Entonces, exacto, o sea, yo me imaginaba eso. Y entonces, bueno, disculpen, entonces era una bajada súper empinada, así tipo la de Barquisimeto. Los que Ujú. estuvieron en Barquisimeto Sí, sí, sabrán. sí. Es una broma horrible. Entonces, a alguien había pasado y justamente dejó una manchita de aceite en el centro de la calle. Justamente el hombre se lanzó por esa bajada y casi nos matamos. Y lo gracioso es que yo no me gustan las Lo motos. gracioso. Sí. Sí, sí, pues somos venezolanos y a todos les encontramos un chiste. Es que a mí no me gustan las motos. Yo pienso que es súper peligroso. Y la primera vez que me caí de una moto, ni siquiera yo iba manejando. Entonces, qué triste. Y, y lo que culminó mi experiencia laboral en ese momento fue que yo me lastimé el hombro, todavía me duele un poco, y la señora me pidió que cargara un botellón para ponerlo así como ¿cómo es que se llama esa broma? En el filtro, nosotros le llamamos filtro allá en Venezuela. Y chamo, yo hago así, el botellón estaba lleno, yo lo intento levantar, y cuando lo intento levantar, el brazo se me fue. Y ese fue mi último día de trabajo porque el botellón cayó lleno de agua en el piso. Y Señor. donde estaban las harinas, o sea, donde estaban todas las harinas, porque estaban las Se harinas, todo estrelló el lo que no se botellón. podía mojar, todo lo que Ey, no se podía mojar, Se se mojó. dañó. Ay, y O que sea, mi primer hiciste día de masa trabajo. de harina de trigo, hiciste el cuajado ese que uno hace Exacto. en la escuela, no sé si hicieron Todo, eso, todo. Y eso enrollar era agua, eso era con el agua por periódico todos eso. lados. Eso era agua Y por que, todos lados, chamo. Qué horror y qué vergüenza. Yo soy negro y no sé cómo me puse rojo.
con esa Y pobre que mi, mujer ahí. y que mi primera chamba. Recuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Exacto, exacto. Ay, Totalmente, chavo. señor. Y bueno, No. después ella me dijo, bueno, no, yo te conseguí otra cosa por ahí, no me consiguió nada y bueno. Era una manera bonita de decirte que estás Sí, votado para no decirte directamente que exacto, te voté. exacto, pero al contrario a sus historias donde los jefes fueron los villanos, en mi historia es diferente, el villano fui yo. Así que bueno, mi experiencia laboral fue mala, sí, pero no fue culpa de los jefes, fue mi culpa. Pues dicen aquí en Brasil, la reparación histórica. Exacto, fue horrible, de verdad, qué vergüenza. Señora, si está viendo esto, no creo que la esté viendo, pero discúlpeme, perdóneme por eso. Siente el dolor de que él se siente arrepentido por lo que hizo. Sí, 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 Dios mío. Él todavía se Pero no, acuerda de que no le pagó las harinas y se perdió la producción de una semana. exacto. ¿Todavía está funcionando ese negocio? ¿O cerró después Sí, sí, de eso? yo paso por ahí, no, como hace rato. No, Pues, yo pasé por ahí hace Bueno, mucho tiempo. uno no sabe si eran los últimos materiales que ya tenía para salvar el negocio. Sí, y ¿sabes qué es lo peor? Que, ¿sabes que hay harina que viene en sacos? O sea, tú compras un saco de harina y viene dentro unos saquitos esa que era la son de impermeables. papel. Esa no era. Era el Era de saco completo papel. lleno de harina. Ajá, eso. Eso, No, era el saco completo lleno de harina. O sea, que el agua lo primero que tocó fue la harina. qué O sea, que eso se perdió, miércoles. pues. Eso agarró Obvio se gorgojo, perdió. qué sé yo. O sea, obvio se perdió, ¿no? Obvio. Porque Obvio, pero imagínate, o sea, Qué imagínate que villano. ella decía, no, de la nada tuve que estar vendiendo un montón de pastelitos a mitad de precio ahí. Ya sabes que es la harina que se mudó. Entonces, ¿quieres que venga mañana? ¿A qué hora? ¿a qué hora es que abrimos mañana? Y la señora, abrimos. Eso me suena a poliedro. ¿A qué hora abro mañana? Sí, bueno. ¿Y tú todavía crees que estás contratado? ¿Y Estaba qué en chamo? todo lo que dicen el tiempo de la experiencia. No pasó de la experiencia. Exacto. Ni pasé ni llegué a Este, estar cerca de pasar. me da risa, es porque yo no sé cómo les pasó a ustedes, acordándome de Yuranico, esa experiencia. Mi primer trabajo aquí, yo no sé cómo me contrataron. O sea, yo no sé cómo me contrataron en el sentido de que yo conseguí trabajo muy rápido. Yo llegué en la primera semana de diciembre a Joinville. Ya yo tenía 2 semanas en Brasil porque estaba en Boavista sacando los papeles y la cuestión y el refugio y todo ese montón de cosas que uno vive y pasa de dormir, en todo lo que uno pasó. Que eso es para otro capítulo, gente. Y la cuestión fue que nosotros llegamos, la persona que nos estaba ayudando con la cuestión de conseguir trabajo y todo, y sacarnos todo eso, yo me acuerdo que nosotros hicimos los currículos en la iglesia, en la computadora de la iglesia. Y el obispo de la iglesia, brasilero, carioca, de Río de Janeiro, le pido que por favor revise los currículos. Porque lo hicimos con Google Traductor y nosotros no teníamos ni idea del idioma, porque en Boavista no fue como que se pregunta tú conoces el idioma, en Boavista todo el mundo habla español también, y hay muchos venezolanos, entonces como que tú no practicas el idioma, y menos donde uno estaba. Entonces como que bueno, damos los currículos, imprimimos aquel poco de currículos en la capilla. Entonces agarramos y yo me acuerdo que Manuel consiguió trabajo muy rápido. Mi hermano sale conmigo y otra persona a caminar en el centro. Estábamos sin plata, estábamos nada más con los pasajes que aquí en Brasil, bueno, donde yo vivo, están los autobuses que se llaman ómnibus y tú no pagas el pasaje con dinero, pero sí lo puedes pagar con dinero, pero hay unas Es tarjetas que tú puedes recargar. una tarjeta. Exacto. Está esta tarjeta que tú puedes recargar, entonces lo que hacían las personas para ayudarnos es que nos daban las tarjeticas y nosotros, o sea, usábamos la tarjetica, no nos daban el dinero como tal. Entonces teníamos las tarjeticas del pasaje y lo que nos quedaba de toda la aventura de uno llegar desde Venezuela hasta nuestra ciudad, o sea, que hemos gastado toda la plata en todo ese trayecto, entonces andábamos pelando. Totales de los totales, es que salimos a caminar, tenía como 20 redes en el bolsillo nada más, caminando, entregando currículos en los centros comerciales, en todas las tiendas, todo. Y todo el mundo, ahora yo entiendo por qué todo el mundo veía el currículo y hacía así como que, y yo, ¿Quién sabe qué era lo que estaba escrito ahí?
Ah, Yo mi Dios. entregué, llegamos a la panadería que fue mi primer trabajo, la panadería de San José, muy agradecida con esas personas, mi primera experiencia con ellos fue muy buena, la verdad. Llegamos, entregué el currículo, fueron los únicos que no me pusieron mala cara, me preguntaron que si yo hablaba inglés y español de verdad, y dije, sí, yo hablo inglés y español, ok, marcaron ahí, lo pasaron, y yo salí y ya, pues me fui. La cuestión es que hace como 2 años estaba limpiando una carpeta que tenía llena de documentos en cuestión y encontré ese primer currículum. ¿Qué decía? ¿Qué era? ¿Qué lo decía, gente? Los horrores ortográficos en portugués que eso tenía. Yo, o sea, ¿cómo me contrataron a mí? Yo no sé, yo no entiendo. Y todavía, o sea, lo que me da risa es que yo le pregunto al obispo, ¿está bien? Sí, sí, está bien. Se lo puedo entregar. Y imprimimos aquel poco de currículum. Y así yo digo, ¿cómo me contrataron? O sea, ¿cómo yo llegué al punto de que me contrataron? Yo entiendo, porque todas las personas cuando agarraban el currículum hacían así. Es que te vieron cara de pobrecito y dijeron, hay que ayudar a esta gente. Hay que darle una oportunidad a esa venezolana. Todo, chavo, o sea, yo digo, a mí me contrataron por obra y gracia divina porque no hay forma de que alguien vienda, o sea, y no digo mi experiencia laboral, porque yo tengo experiencia laboral un montón, o sea, yo estoy trabajando desde que tengo 17 años, trabajos formales en Venezuela, o sea, en Perú, bueno, pues que no trabajé. Y yo pensé, nada, me van a contratar para auxiliar de cocina, porque yo tengo experiencia con pastelería, yo trabajé en Perú en pastelería, trabajé también, o sea, es más, ahorita también tengo mi trabajo, pero adicional como renta extra, estoy haciendo trabajo de pastelería también, en mi caso vendiendo postres. Entonces es como que yo pensé que era auxiliar de cocina y me dicen, no, vas a ser atendente del balcón, del buffet. Y yo, amiga, pero es que yo no hablo portugués, yo lo que tengo aquí es 2 semanas, o sea, y me dice, tienes 3 meses para aprender el idioma. Si no aprendes, si no tienes en esos 3 meses, que es el periodo de prueba aquí en Brasil, para explicar un poquito el que no vive en Brasil, acá hay La lo que se llama experiencia. cartera de trabajo, donde registran todos tus trabajos formales, registrados ante el gobierno, que la persona paga impuestos por ti, te paga tus beneficios, tienes todas tus cuestiones en regla. Y donde yo vivo hay muy poco trabajo informal, todos los trabajos son formales, entonces todos mis trabajos han sido de cartera de trabajo. Entonces, me dice, y para que te quedes como que definitivo en el trabajo, tienes que pasar un proceso de 3 meses. A veces hay más, hay veces menos, o sea, para que te efectiven, que es el popular periodo de experiencia, que son los primeros 3 meses en el trabajo. Si la empresa no te quiere después de los 3 meses, te botan, te pagan una platica y ya, o sea, quedamos así, bien con el gobierno, no es ilegal, no es nada, porque tú estás en el periodo de experiencia. Siempre cuando tú entras a la empresa, ya pasaste el periodo, siempre es como que la pregunta que si ya pasaste el periodo de experiencia. Ahí me dice, tienes el periodo de experiencia, que son 3 meses para aprender portugués. Y yo sentí una presión así Lo como siento. que, Dios mío, yo me voy a quedar sin techo, sin pagar nada, porque en 3 meses me voy a quedar sin trabajo. Yo creo que, o sea, lo peor de esa primera experiencia es el idioma, básicamente. Como todos ustedes han dicho, o sea, es el idioma no entender. Y infelizmente siento que la cultura de trabajo en Brasil es muy chismoso. Como dicen aquí, son fofoqueros. O sea, de verdad, eso fue mi Getsemaní en mis trabajos, era el chisme. Y era muy frustrante no entender lo que estaban diciendo, aun cuando yo sabía que estaban hablando mal de mí, que se burlaban de mi acento, que se burlaban de la forma que hablaba. O sea, y era como que también un poquito de envidia porque donde yo vivo, a pesar de que dicen que las personas son muy cerradas y todo, conmigo han sido extremadamente amables. Yo tengo 6 años viviendo aquí y todavía me consigo personas que me dan la bienvenida a Brasil y que me dan la bienvenida a la ciudad. Y es como que, señor, ya yo no, ahora, ya, mira, yo me siento de Tengo aquí más ya. tiempo que tú aquí, pues. ¿Qué más bienvenida? O sea, Eso también pasa por donde yo vivo y es que son extremadamente cálidas las personas. Dicen que también aquí las personas son un poco groseras, secas, cerradas, dicen. preconceptuosos, pero realmente han sido, no sé si quizás por la actitud que uno tiene, de verdad no sé decirle, pero de verdad siempre la bienvenida, tratan a uno normal, como si uno fuese un brasilero más y de verdad no tengo nada de qué quejarme, ni yo ni mi esposa tenemos nada de qué quejarnos. Aquí en Brasil de verdad nos han tendido la mano, ha sido lo máximo. Pero si Sí. yo, ¿qué consejos, pensando aquí un poquito, qué consejos nosotros le podríamos dar a alguien que que migró o que está pensando en migrar, muchachos? Una cosa es que tengan dinero. Miren, gente,
Es más, ya les voy a mandar ahorita aquí. Vean el teléfono, les voy a mandar una foto. Después la ponen en edición, la montan por aquí para que vean esa foto. Vean mi cara. ¡Ah, Yo mundo! estaba extremadamente quemada. Agarré una insolación horrible porque me tocó caminar. Van a ver la distancia más o menos. El puntico azul es donde yo vivo y el puntico rojo, también lo puedes poner aquí por edición. La distancia eran más de 10 kilómetros. Nosotros caminamos casi 10 kilómetros porque habíamos entregado mandamos un currículum por correo electrónico y nos llamaron para una entrevista y nos fuimos caminando porque no teníamos dinero para el pasaje, lo que estaba diciendo Irene, por eso fue que me acordé de la cuestión de que aquí no funciona bien esa cuestión de tú pagar el pasaje con dinero y todo aquel rollo. Entonces nosotros no teníamos la bendita tarjeta, entonces estábamos muy nuevos aquí, no teníamos así, no contamos con esa dicha de tener mucha gente amable alrededor, entonces, nos tocó caminar. Yo no soy maratonista, o sea, te podrás imaginar el peo de caminar 10 kilómetros para este ser. Entonces, cuando llegamos allá, yo llegué, eran casi las 2 de la tarde, porque me lancé como 3 horas con mi esposo caminando. Cuando llegamos allá, estoy en una entrevista y toda la cosa para decirnos, no me llames, yo te llamo. Cuando llegamos aquí a la casa, como no teníamos dinero, yo lo que hice fue pedir el Uber, no un taxi, para quien no conoce. Cuando llegamos aquí a la casa, le dije, ay, ponlo para la próxima, que yo lo pago para la siguiente. No teníamos que pagarle la siguiente porque no tenía dinero. Y entonces llegamos aquí a la casa, ahí yo me vi en el espejo, y como van a ver en la foto, estaba extremadamente roja, había agarrado una insolación horrible el día siguiente, un dolor de cabeza patético. Mi esposo quedó, al final él fue el que quedó en el trabajo, Fue pero el que pagó. de esa experiencia, gente, guarden dinero para poder salir a las entrevistas, guarden dinero para tener entonces, por ejemplo, para las copias de los currículos, guarden dinero. O sea, por mucho que ustedes crean, no, mira, de verdad, necesitan guardar, por lo menos tener algo de reserva para poder entonces empezar a movilizarse para poder conseguir ese trabajo. No dependan de ayuda de otros, porque muchas veces las personas no van a estar dispuestas a ayudarte. Entonces, como eso lo estás haciendo es por ti, busca la manera entonces de tener un dinerito ahí guardado, de buscar entonces, mija, así sea haciendo currículum manual, póngase ahí y escríbalo si no tiene dinero, pero busque la manera. Puede que funcione, puede que no funcione. De mi experiencia, bueno, yo no quedé en el trabajo, no, pero sí les digo, quedé con insolación. Pero si hubiese guardado dinero, por lo menos para el pasaje, no hubiese pasado por eso. Y me hice comprar un refresquito en el camino. Por lo menos, loco, por lo menos un heladito, un chupi, una cosa. Mira, bueno, yo soy de los que prefiere irse caminando a un lugar y aprovechar el dinero para tomar un refresquito, un pancito, un juguito, algo así. Pero aprovechando, ¿no? la pregunta que Yaguaramay dijo y siguiendo lo que mencionó Yimara, hace una de las cosas que yo podría compartir a las personas sobre un consejo o algo que podría ser interesante, ¿no? Es justamente así, las personas que piensan como que emigrar a algún país donde ya así, sabemos que la cultura es totalmente diferente. Ahora piensa por lo menos la parte de idioma, ¿no? Por lo menos si les pasa por la cabeza alguna vez llegar a Brasil, no creer mucho en aquello que dicen, el portugués y el español es la misma cosa. Es No, verdad. no creen en esto. Entonces, así, familiarizarse con el idioma, si es posible estudiarlo antes. Si ustedes pretenden trabajar en un área específica, familiarizarse con todo el idioma dentro de esa área, ¿no? Por ejemplo, como Jimara mencionaba, bueno, mi primer trabajo fue auxiliar de cocina. Conocer lo que significa cada cosa dentro de la cocina, cada ingrediente, cada plato, cada lugar. Y así parece como que una cosa muy superficial, pero es algo importante. Y mencionando así una experiencia sobre eso que yo siempre recuerdo, era que cuando por lo menos llegué a Brasil, yo necesitaba hacer alguna cosa en el día que estaba relacionada con el trabajo. Durante el tiempo que estaba en casa intentaba como que familiarizarme o preparaba un vocabulario específico, ¿no? Para aquello. Entonces ayudaba mucho. Entonces así un consejo para los que desean buscar trabajo, aprender el idioma, intentar aprender sobre la cultura, sobre el entorno, sobre el lugar, y eso va a ayudar mucho. Así, si no tenemos eso, entonces realmente al comienzo nos va a tocar lo que sea, uno va dispuesto a todo, pero así como para poder conseguir progresar y conseguir empleos mejores, se necesita mucho Hace un colchoncito, pues, Sí. para que no te dé tan duro. Yo me acuerdo que, como les estaba contando, aquel día que salimos a caminar, yo me acuerdo que ese día que, o sea, que fue el día que yo conseguí trabajo, la verdad.
mi hermano y yo teníamos tanta sed, yo lo que tenía era 20 reales en el bolsillo, que fue como que, bueno, vamos a comprar 2 aguas, es lo único que nos podemos permitir. Yo me acuerdo que esas aguas cayeron así como, no sé, como que cuando cae el agua en algo que está muy seco, que se evapora inmediatamente, así. Teníamos tanta sed, que era como que, o sea, el paraíso, esas 2 aguas que nos tomamos, me acuerdo. Y era como que el querer tomarse un refresco, querer comerse algo, que estábamos muertos del hambre, teníamos como 5 horas caminando el centro toda la mañana, era el mediodía, el sol, el calor que hace aquí, gente, aquí hace demasiado calor y la humedad es terrible. Entonces, son cosas que hay que tomar en cuenta también. Una cosa que yo aprendí después de ver esta cuestión del currículo que yo pasé, yo hice un curso de hacer currículums. Y la verdad, todo el mundo que me pregunta, hasta Yurani creo que yo le he hecho el currículum. Es como que todo el mundo que me pregunta, pásame que yo te hago el currículum, porque es algo muy importante. Siempre asesórate con las personas que tienes alrededor, como que hay tantas cosas que te pueden abrir, que pueden hacer la diferencia en abrirte la puerta, que, o sea, investiga, o sea, un currículum que tú presentes. Bueno, así no hables el idioma, créeme que te pueden dar la oportunidad. Entonces, 3 consejitos. El que yo podría adicionar al de ustedes es, por lo menos a los migrantes a Brasil, es esfuércense por aprender el idioma. Este, ya que Víctor lo dijo, yo quería adicionar algo más y es que realmente he visto muchos venezolanos que no se esfuerzan para nada, de verdad. Entonces, como el brasileño está, Por favor, vale, no estés hablando de mí. como el brasileño es de tan buen corazón, él no se va a poner a decir qué, él te va a intentar entender en tu portuñol. Entonces, eso ayuda muchísimo el que tú puedas realmente entender o esforzarte para, por hablar aquel idioma, de verdad abre muchísimas puertas. Pero te cierra, o sea, si no te esfuerzas, te cierra puertas. Porque va a pasar lo que puedes ser muy bueno en lo que haces, pero por no hablar el idioma no puedes conseguir una promoción, no puedes crecer, o sea, te cierra oportunidades de crecimiento. Y al final creo que todos salimos del país para poder crecer, para poder, o sea, no quedarte haciendo lo mismo o no quedarte en el mismo hueco, como todos tenemos el potencial de hacer grandes cosas, solo que hay que prepararnos también, hagan cursitos. Aquí a veces tú no puedes tener la experiencia, pero el hecho de que tú tengas un curso ya te abre mucho la puerta para tener un mejor empleo también. Me estoy sorprendiendo ustedes así, ¿sabes? Súper, oye, un coach así, súper motivacionales. La Está vida bien, nos golpeó, amiga. no, ya veo, o sea, da para ver. Miren, Muchachos, pero algo que yo estaba pensando aquí rapidito, Yurani, disculpa que te interrumpa, es que estaba recordando algo cuando estaban aquí hablando sobre lo del idioma y las oportunidades y no sé qué. Estaba recordando aquí que cuando nosotros llegamos, o sea, recuerdo claramente de algo que pasó, estábamos esperando el autobús y aquí está el problema con la cuestión de las palabras, que hay que tener mucho cuidado con lo que dices. Y entonces ya llegué a escuchar de situaciones en donde muchas personas esperando el autobús, entonces viene y dice, ay, estoy aquí esperando la buseta. Y buseta aquí en portugués es una mala palabra. Entonces, eh, Refírese a la parte inferior del género femenino. para ser más específica. Entonces, claro que obviamente, como Irene estaba diciendo, que no saber también el idioma te cierra oportunidades, gente, pueden pasar muchas cosas malas si no sabes bien lo que estás diciendo. No, A mí me pasó recientemente, porque yo tengo un problema todavía con la palabra pan, que es la cuestión de que tiene que ser por la nariz y todo el tiene peo. que ser nasal. Ajá. Mira, Siempre, o sea, las muchachas que viven aquí, o sea, las muchachas que trabajan aquí en el mercado cerca de mi casa, ellas ya saben quién soy yo, entonces como que ellas ya saben que les estoy pidiendo. Pero me pasa mucho, a veces no estoy consciente, a veces necesito concentrarme para poder pronunciarlo bien. Pero cuando no estoy concentrada, que estoy haciendo cualquier estupidez, estoy hablando y de la nada vengo a hablar portugués, no lo digo bien, entonces siempre termino diciendo palo, en vez de decir pan. Entonces, la manera en que lo digo se puede malinterpretar, pues porque puede tener doble sentido. Entonces muchas veces ellas se echan a reír, pero ellas ya saben que yo estoy pidiendo un pan. Entonces, gente, tengan cuidado con lo que dicen, tengan cuidado con las palabras que usan, porque se puede malinterpretar. Entonces, por lo menos lo basiquito.
Mi esposo siempre echa broma diciendo que uno necesita, lo primero que necesitas aprender en un idioma son las malas palabras, para saber qué es lo que tiene que decir y lo que no debes decir, porque tranquilamente te Sí, puedes confundir. A mí me y lo peor es que pasó, aquí son tan chalequeadores, aún más chalequeadores que nosotros allá en Venezuela, de verdad. sí, es Y que a bueno, mí me pasó una vez en la iglesia, gente, con la palabra periquito. Ay, señor. O sea, vea, yo, periquito, dícese de la parte, Masculina. no, femenina también, o periquita, dije, no me acuerdo, pero o sea, la cuestión fue que o sea, los jóvenes estaban ensayando un baile para un festival de danza que tenían aquí unos otros jóvenes, la cuestión. Y yo hice la cena, yo les hice la cena, yo hice un pastel de los que hacen aquí un empadón, que es una de las comidas típicas aquí en Brasil. Yo agarré, lo preparé todo y me acuerdo que estaba lloviendo, me fui. Y estábamos todos hablando y dos de las jovencitas comieron poquito. Pero a mí se me fue, la verdad, generalmente sábados y domingos yo estoy muy cansada y yo, o sea, para que no sepa, yo hablo inglés durante toda la semana porque mi trabajo es en inglés y hablo portugués y hablo español. Hay días en que estoy extremadamente agotada mentalmente y ese era uno de esos días. Y yo, y que no, es que déjalas tranquilas. Yo estoy hablando en portugués, déjalas tranquilas. Es que ellas comen poquito, ellas comen como periquitos. Porque en español se dice cuando tú comes poquito, tú comes como un periquito. Y aquí se tiene que decir, Come como periquito. aquí tú Come como dices come como un pajarito. Ellas comen como esta un combinación es pasarillo. muy buena de comer y periquito. Ay, señor. bueno, el Y chalequeo. todos así como que. Y me dice, Aileen, Hermana, hermana, usted dijo. tú no eres No, me preguntaron, hermana, usted intentó decir eso en español. Y fue como que yo. Y yo, Que me bugueé. Ay, Dios mío, por Dios. entonces, Bueno, gente, comiendo, comiendo. aprenda el idioma, porque pena van a pasar, ¿ok? Pero no se preocupe, gente, tienen que, o sea, una cosa que yo digo, pena y dinero son dos cosas que yo no tengo. Así que yo queriendo saber los chismes de la empresa, yo me fajé a aprender portugués, porque yo no iba a seguir pasando pena de a gratis. Mire, no nada más, ahorita que dijiste eso, me acordé de algo que nosotros hemos aplicado mucho aquí. La gente siempre dice que cuando estamos hablando en español es justamente para que las personas no entiendan y que estamos hablando mal de ellos. Y algo que nosotros siempre respondemos es que, mira, si yo quisiera hablar mal de ti y si quisiera entonces realmente insultarte, lo voy a hacer en tu idioma para que tú lo entiendas, porque no tiene sentido yo hablar en algún idioma No que tú tiene, no vas a entender. Ok. no tiene sentido. Eh, ¿puedo hacer Entonces, la ¿quieres pregunta? hablar mal de mí? Aprende español y me lo dices Aprende en español. español, vale. Por favor. Totalmente. Mire, ¿puedo hacer una pregunta para ir más? Sí, sí. Entonces, la pregunta es, ¿qué opinan ustedes de el rechazo o la xenofobia o la aporofobia, que es el disgusto con el pobre, que hay en algunos países que reciben venezolanos? ¿Ya va qué? ¿Por qué? Aporofobia significa miedo o fobia a los pobres. Entonces, hay muchas personas que Pero ¿por qué tienes resaltan que que hablar de mí, mal de mí? hay algunas personas que resaltan que la xenofobia en realidad es una aporofobia porque no les gustan son los pobres que vienen necesitando, sí, porque del árabe millonario que viene en su Lamborghini nadie se reclama nada, ¿entiendes? Pero del pobre venezolano que necesita trabajo, necesita... Entonces, mi pregunta es, ¿qué opinan ustedes de ese rechazo? ¿Por qué viene ese rechazo hacia los migrantes, más que todo venezolanos, en los países a los cuales se migra, evidentemente? Yo tengo una opinión que quizás muchas personas no van a compartir. sí, pues. Yo les voy a decir una cosa. Yo creo que la gente que normalmente tiene así, que o sea, que tiene xenofobia, aporofobia y todo ese tipo de fobias, también son iguales. O sea, un pobre le tiene rabia al otro pobre.
Entonces, así, vamos a estar conscientes. Uno de los momentos más así que yo puedo recordar de muchas personas que xenofóbicas son personas que no hablan otro idioma, que no han tenido la oportunidad de salir a otro país, que no han tenido contacto con cultura diferente, son personas pobres en todos los sentidos. No estoy hablando de dinero específicamente, también estoy hablando culturalmente. Entonces, así, yo considero que la mayoría de las personas que tienen justamente, que sufren con alguna cosa de esas, justamente son personas que no han tenido contacto con nada. Y voy a ampliar un poco, que quizás eso se puede hablar en otro episodio. Justamente estaba hablando esta mañana con mi esposo sobre eso, la cuestión que está pasando en Estados Unidos y tal, que muchas personas conocen. Este, la cantidad de conocimiento, de experiencia, de cultura que es aportada para diferentes países vienen justamente gracias a los inmigrantes. La mayor fuente de trabajo justamente también es por causa de los inmigrantes. Entonces, así, las personas que consiguen tener esa visión son las que no van a entonces tener ese tipo de pensamiento. Y las que tienen ese pensamiento, entonces son pobres, igual que uno. Entonces, así, eres igual de pelabola que yo, entonces no tiene sentido que tú estés hablando mal de mí y estés hablando peste, porque he escuchado muchas veces de, ay, es que tú le estás quitando la oportunidad a alguien de este país de tener un trabajo. No, gente, yo no le estoy quitando la oportunidad, yo me lo gané. Yo me lo gané. Si esa persona no tiene ese trabajo, fue porque no le dio la gana de luchar por eso. No es porque entonces, ay, que yo les quité la oportunidad, que no sé qué, porque vienen con un discursito ahí todo ridículo. Entonces, la mayoría que piensa así, yo considero que son gente pobre. Y no estoy hablando como, y vuelvo a reafirmar, no estoy hablando necesariamente de dinero. Interesante. Yo viví, Víctor, o sea, yo viví no. Se en tenía Perú que decir y muchos, se dijo. tenía que decir, se dijo. No, pero en Perú yo viví mucha xenofobia y aporofobia, no sé, o sea, todo. Y aquí también lo viví, pero aquí es diferente porque aquí lo viví con una persona que, como dice Jima, o sea, era una persona que no tenía muchos estudios, que, o sea, que era una persona que realmente quería que se hablaba portugués en todas partes. Yo me acuerdo que estaba en mi pausa, que era creo que 15 minutos, me estaba comiendo, ellos dicen como que el café. Ah, vamos al café, pero o sea, no es café, sino que tú vas a comer lo que haya, pues. Y estábamos como que en la hora del café y yo me estoy comiendo un sándwich ahí con la cuestión y me recuerdo que trabajaba en esta panadería, había comprado una Coca-Cola, me estoy tomando Coca-Cola y le estoy mandando audios a mi mamá. Pero le estoy mandando audios en español, obviamente, porque mi mamá, o sea, ni pepas portugués. Y ella viene y me dice como que, ¿por qué no le hablas en portugués? ¿Acaso estás hablando mal de mí? Y yo, estoy hablando con mi mamá. O sea, ya tenía como 7 meses trabajando, gente, ya yo estaba portugués fluida, o sea, ya yo sabía mentar a la madre ya. Ya yo sabía mentar a la madre. A mí nadie me iba a decir que no, ya yo estaba ya bien. Y me dice como que, y yo le digo, no, mi mamá no habla portugués. ¿Y por qué no habla portugués? ¿Acaso es un ignorante? Y yo, excuse me. Ahí yo fue como que, ahí sí me entró todo, ahí yo creo que yo me puse roja de la rabia y le dije, bueno, ahí yo le conté de todo. Y fue como que ella o sea, se cortó todo y se fue. Después fue a decirle a la gerente que yo la había atacado. Pero todo había quedado en el audio que yo le estaba mandando a mi mamá porque yo no corté el audio. O sea, todo estaba ahí, ¿me entiendes? Yo tenía las pruebas, casi que mamita, mira, está todo aquí, está todo aquí. Y obviamente, o sea, eso me salvó de un problema porque aquí la cuestión de la xenofobia, el racismo, todo eso es súper, súper, súper grave, o sea, cuando tú lo haces la cuestión. Y era una persona que realmente no me caía muy bien, era una persona que no se iba bien con casi nadie por sus actitudes, todo. Y era una persona que también vivía porofobia porque aquí en el sur, a pesar de que son muy chéveres con los venezolanos, a los nordestinos de Brasil sí le tienen o sea, a mí no me tratan igual que como tratan a un nordestino, a mí me tratan mejor, mucho mejor. Entonces, sí, entonces es como que estaba esa diferencia y ella lo está viviendo también. Es como que, o sea, tú lo vives, tú sabes lo que se siente y vienes a atacarme a mí también como que de la misma forma. Para mí era como que sin sentido y absurdo, pues, o sea, era como que, amiga, ¿qué te pasa? Sí, Qué eso es verdad, locura. aquí Sí, son muy, ¿cómo se diría? tiene mucho, Xenofóbicos.
Sí, o sea, Por los ellos nórdicos. mismos son xenofóbicos con las personas del norte, del nordeste. Entonces, el sur de verdad, cuando las personas brasileñas dicen como que, ay, es que ellos son muy cerrados, son muy fríos, es porque ellos tienen dentro de ellos mismos, o sea, dentro de ellos mismos como país, tienen estas barreras entre un estado y otro y como que el sur se cree como lo mejor del mundo, que bueno, los apoyo, mentira. Como los maracuchos, pues. Exactamente. Pero aquí hay Si razón de supiera serlo. que aprovechando que Pero aquí tocaste sí ese tienen ¿Quién? aspecto, razón. Que dijo que se tapó la boca. Los mira, maracuchos. Ay, Dios. aquí yo estoy en la parte del norte, ¿no? Del nordeste de Brasil, y las personas aquí realmente son como, tienen como el sueño americano, que sería literalmente como que estar aquí en el norte, nordeste, y salir de aquí y ir a buscar trabajo en el Aquí en el sur de sur. Brasil. Entonces, muchas veces se ¡Una tiene eso. locura! Sí, es como que es una meta muchas veces de vida. Y por ejemplo, tú ves así muchas personas que dicen, no, aquí es chévere, aquí es bien, pero yo tengo que ir, no sé, a San Paulo, un ejemplo, y trabajar allá, o a Santa Catarina, y lugares así, porque hay mayores ofertas de empleo. Esto aquí, por ser así una región más de playa y más de turismo, es Hay como buenas ofertas. que muy La muerto fuente de así empleo es más difícil. durante ciertas épocas del año, es totalmente muerto. Así tienen los meses que son más movidos, pero del resto no hay mucha vida. Sí. ¡Qué locura! Pero Sí, no, bueno, y aquí es sí. todo Bueno, lo contrario. Aquí es todo yo lo creo que en contrario. todas partes existe eso, ¿no? Sí. O sea, si vamos a estar conscientes, o sea, lo dije echando broma, gente, no me vayan a funar, o sea, fue un chiste, ¿no? Lo de los maracuchos, por si acaso. Pero yo, o sea, creo que en todas partes funciona de esa manera. Creo que cuando hablamos de inmigrar, normalmente pensamos en salir de otro país, pero creo que también existen muchas personas que le ha tocado salir de un estado a otro, de una ciudad a otra. También es bien complicado porque o sea, a pesar de que sí, estamos en el mismo país o en el mismo estado, hay ciertas cosas que cambian, o sea, hay ciertas palabras que se usan diferentes, ciertos chistes diferentes, siempre hay algún tipo de cambio. Entonces, lo que estamos hablando aquí no nada más se aplica, o sea, pues nosotros en nuestro caso es porque, ajá, estamos aquí en Brasil y el cambio creo que fue un poco más drástico, pero también vale completamente por una persona que le tocó salir de una ciudad a otra. O sea, por ejemplo, cuando me acuerdo, cuando estuve en Barquisimeto, comiquísimo, o sea, salí de Maracay para ir a Barquisimeto y estamos hablando de que la distancia son 4 o 5 horas, no sé, más o menos, y escuchar cómo hablaban, o sea, va así, va, ¿crees? Era para mí fue muy cómico. Tripones, tripones. Yo me acuerdo, yo también salí. Yo salí de Valencia, yo fui de Morón a Sabana de Parra, pero cuando tú llegas a Sabana de Parra, que es Yaracuy, tú primero tienes que llegar a Barquisimeto. Y yo me acuerdo que Ujú. me monto en un autobús y entonces dice, lleva sus tostones para el triponcito, para la tripona. Y yo, ¿qué carrizo es tripón, triponcita, tripona? O sea, ¿qué es esto? Y no, y yo, ¿qué? No, para el niño. Ah, el niño. O sea, que para mí en el oriente sería el carajito, el guarichito, ¿verdad? Porque yo soy de Ujú. Maturito, soy la guaricha, el guaricho. Entonces es como que El chamito, tripón, vale, por favor. el niño, o sea, El menorcito. No, pero el no, o carajito, sí, pero sea, mejor es niño. como que el tripón, pero bueno, entonces era como que aún así tienes que intentar como que buscar la forma de adaptarte porque yo no entendía muchas cosas, o sea, obviamente hablamos español, es venezolano, hay cosas que son universales como que independientes, o sea, obviamente vas a saberlo, pero hay otras cosas, hay otras palabras, expresiones que yo como que, ¿qué es esto? ¿Qué me quieres decir? Y pasa, pues, o sea, pasa en todas partes, pasa cuando hablas el mismo idioma, pasa cuando vas a Chile, pasa cuando vas a Argentina, pasa cuando vas a Perú, pasa cuando vas a Bolivia, a Ecuador, a Colombia también. España, Italia, Francia, todos Exacto, esos lares pasa también. cuando estás aprendiendo un nuevo idioma, pasa todo, pero yo creo que la primera experiencia laboral de casi todo el mundo afuera, de alguna forma u otra, fue terrible conseguirla, fue terrible pasar la experiencia, fue terrible adaptarse al horario. Bueno, mi gente, entonces nos encantaría que ustedes nos dejaran en los comentarios aquí abajo cuál fue su experiencia laboral en caso de si son migrantes y si no son migrantes, cuál fue tu experiencia laboral terrible, de preferencia. Escriban sus traumas aquí. Escriban sus traumas aquí abajo de cómo de horrible fue esa primera experiencia laboral y cuéntanos al respecto. Emigrar no está malo, puedes ganar experiencia, puedes, puedes
Mira, no sé, yo no soy la persona más indicada para decir algo positivo sobre esto. Bueno, gente, o sea, estamos intentando cerrar esto, pero no sabemos cómo, porque la verdad creo que cada una de las experiencias personales ha sido bastante desafiadora y sé que de muchas personas que ha sido así. Entonces, aprovecha este espacio, un espacio seguro. Cuéntanos cuándo fue esa vez que lloraste en el baño por lo que te dijo tu jefe. Cuéntanos cuándo fue esa vez que dijiste renuncio, me voy y no regresaste. Cuéntanos cuándo fue cuando intentaste emprender después de todo esto y fallaste o no fallaste, te fue muy bien. Yo intenté emprender vendiendo bombas, dejamos de vender bombas porque nos dio diarrea las bombas. Ah, pero Ok, yo no era quiero para no escuchar. era para que se las comieran. Eso por eso falló, no era para que se las comieran. Yo creo que ese fue el problema. Yo creo que ese fue el problema. Entonces, no, le dio a unos niños, a un niño que le vendíamos en un preescolar afuera, se fue en Perú y le dieron y cuando comimos, no, ¿sabes por qué no las comimos? Porque no teníamos nada que comer, gente. Estábamos esperando la venta de ese día y nos comimos las bombas y nos dio diarrea y había un solo baño y éramos 3 personas. Nos turnábamos, me fue terrible, pero entonces estas cosas creo que todo el mundo lo ha vivido en algún momento, intentar aprender en su primera experiencia de trabajo, su primera venta, su primer todo. Cuéntanos cuándo fue la vez que no te pagaron, cuánto te debes, cuéntanos la vez que te quisiste vengar de tu jefe, porque yo conozco a más de uno que intentó hacerlo y conozco a uno que le salió muy mal. Que no lo puedo contar aquí porque después me va a pelear, después me va a decir cosas. Podemos hablar eso. Gente, si tienen sugerencias también sobre temas que les gustaría escuchar aquí, mándenos también tanto en Dejen los Instagram, comentarios. en Facebook, los comentarios. Manden sus sugerencias, que aquí estamos todos nosotros dispuestos a contar también de nuestras desgracias, pero también de las cosas buenas. Así es. Si tienen una historia buena, sabrosa, un chisme jugosito, háganoslo llegar, gente. Estaremos encantada de hacerlo, conocer al mundo, de dejarlo aquí en internet para siempre. Y gracias por el apoyo. Realmente gracias por el apoyo y no olvides otra vez, comenta, suscríbete, activa la campanita para que Y se tengas quedó notificación pegado. de nuevos capítulos. Síguenos en las redes sociales, síguenos en TikTok, en Instagram y de verdad, gracias, gracias, Adiós. gracias. Y nos vemos. Chao, chao. See you later. Amigo, yo contigo, por arriba, por abajo. ¿Cómo se hacen ustedes? Yo después seguía, yo le regalé a Teresa una caja de cerveza, como Teresa no la quiso, se la regaló a Sam.